cuando la última conversación es con una máquina, los riesgos de recurrir a la IA en una crisis suicida. La muerte de varios adolescentes tras interactuar con chatbots como ChatGPT o Character Data ha encendido las alarmas sobre el uso de estas tecnologías por parte de jóvenes en situación de vulnerabilidad emocional. Ahora son parte del problema, pero ¿podrían llegar a ser una solución? Los asistentes basados en IA como ChatGPT, OpenAI o Gemini, Google, están teóricamente entrenados para no hacer chistes machistas. A menos, claro, que uno les exponga que se trata de una obra de teatro o una investigación académica sobre el insulto. En ese caso, son capaces de proveer instantáneamente al usuario con cualquier procacidad que tenga como objeto de burla a una mujer. Lo mismo sucede cuando alguien les pregunta por el suicidio. Hace unos días se publicó un estudio alertando de que estas populares aplicaciones no siempre ofrecen una respuesta adecuada en situaciones de riesgo suicida, pero los peligros van mucho más allá. Annika Shahin, investigadora de la Northeastern University, Boston, Estados Unidos, se propuso precisamente comprobar los protocolos y herramientas de los grandes modelos de lenguaje, LLM, que gobiernan estos asistentes para prevenir comportamientos nocivos contra la salud de sus usuarios. De entre ellos, el que más preocupaba a Shahin era el suicidio, un asunto especialmente sensible después de que, en los últimos 2 años, se hayan conocido varios casos de adolescentes que expresaron a sus asistentes virtuales la intención de poner fin a sus vidas. En febrero de 2024, Sue Sadzer III, un adolescente de Florida de 14 años, se quitó la vida tras mantener durante meses conversaciones íntimas con un chatbot de la empresa Character AI que imitaba a un personaje de Juego de Tronos, y con el que el chico mantenía un vínculo emocional. Los últimos mensajes intercambiados, según la demanda interpuesta por su familia, son inquietantes, y si te dijera que podría ir a casa ahora mismo, escribió el joven. Por favor hazlo, mi dulce rey, respondió el bot. Ese mismo día, su madre encontró el cuerpo de Sue en su domicilio. Fue el primer caso conocido, pero luego vinieron más. En abril de 2025, Adam Wren, un adolescente californiano de 16 años, también se suicidó después de confiar sus pensamientos más oscuros a ChatGPT. El chatbot de OpenAI le había respondido a sus planes suicidas cosas como, gracias por ser sincero al respecto. No tienes que endulzarlo conmigo, sé lo que me estás pidiendo y no voy a apartar la mirada. Estos casos, que han derivado en demandas judiciales sin precedentes contra las empresas desarrolladoras, ilustran una realidad preocupante. Cada vez más jóvenes en situación de vulnerabilidad emocional recurren a la inteligencia artificial como confidentes de sus pensamientos más desesperados, a menudo con consecuencias fatales. Salvaguardas fáciles de eludir. El estudio publicado hace unos meses por Shahin y su compañera Kansu Kanka reveló que las salvaguardas de los principales modelos de lenguaje son alarmantemente fáciles de eludir. En particular probaron con los 4 grandes sistemas de IA, ChatGPT, Gemini, Claude y Perplexity, y descubrieron que bastaba con decir que las preguntas sobre métodos suicidas eran hipotéticas o para fines de investigación para que todas las barreras de seguridad se desplomaran. ¿Se puede llamar realmente salvaguarda si solo necesitas 2 intercambios para obtener instrucciones de autolesión?, se pregunta Kanka. Los modelos no solo proporcionaron métodos detallados de ejecución, sino que incluso los organizaron con emojis y calcularon dosis letales personalizadas según el peso y la altura del usuario simulado. La única excepción fue PAEA, que se negó a eludir sus controles de seguridad por mucho que las investigadoras lo intentaran. Por desgracia este asistente, creado por la empresa Inflection y diseñado para tener una alta inteligencia emocional, no fue ningún éxito comercial y acabó siendo comprado por Microsoft el año pasado. La investigación también reveló riesgos específicos en el ámbito mediático. Cuando se pidió a ChatGPT que redactara un artículo periodístico sobre un caso ficticio de suicidio, el resultado incluyó detalles explícitos del método utilizado, violando las directrices internacionales sobre cobertura responsable del suicidio. Incluso después de explicar estas normas, las versiones revisadas seguían siendo problemáticas.
El uso de ChatGPT para producción de textos periodísticos sobre suicidio es altamente problemático y produce contenido inconsistente con las directrices mediáticas responsables, concluyen los investigadores. La trampa de la complacencia artificial. Otros estudios científicos realizados al respecto confirman los peligros intuidos por los profesionales de la salud mental. Un trabajo publicado en JAMA Mental Health en 2023 encontró que ChatGPT 3.5 subestima frecuentemente el riesgo suicida, especialmente en casos severos, algo que los autores calificaron como particularmente preocupante. ChatGPT 4 mostró mayor precisión, aún presentaba problemas significativos como la sobreestimación del dolor psicológico. La tendencia de los asistentes de IA a complacer es incompatible con una intervención psicológica en general, explica a Cinth María Bernardo, psicóloga sanitaria. En terapia, acompañar no significa darle siempre la razón, sino validar su sufrimiento mientras se ofrecen nuevas perspectivas que permitan abrir alternativas al dolor. El problema, según Bernardo, es que la IA puede generar círculos cerrados que mantienen a la persona atrapada en el mismo bucle emocional en lugar de ayudarla a salir de sus ideas repetitivas. Hablar con una IA puede dar la impresión de estar siendo escuchado, pero en realidad no hay contención emocional ni capacidad de sostener una crisis. Cuando la última conversación es con una máquina, los riesgos de recurrir a la IA en una crisis suicida. La muerte de varios adolescentes tras interactuar con chatbots como ChatGPT o Character Data ha encendido las alarmas sobre el uso de estas tecnologías por parte de jóvenes en situación de vulnerabilidad emocional. Ahora son parte del problema, pero ¿podrían llegar a ser una solución? Los asistentes basados en IA como ChatGPT, OpenAI o Gemini, Google, están teóricamente entrenados para no hacer chistes machistas. A menos, claro, que uno les exponga que se trata de una obra de teatro o una investigación académica sobre el insulto. En ese caso, son capaces de proveer instantáneamente al usuario con cualquier procacidad que tenga como objeto de burla a una mujer. Lo mismo sucede cuando alguien les pregunta por el suicidio. Hace unos días se publicó un estudio alertando de que estas populares aplicaciones no siempre ofrecen una respuesta adecuada en situaciones de riesgo suicida, pero los peligros van mucho más allá. Annika Shahin, investigadora de la Northeastern University, Boston, Estados Unidos, se propuso precisamente comprobar los protocolos y herramientas de los grandes modelos de lenguaje, LLM, que gobiernan estos asistentes para prevenir comportamientos nocivos contra la salud de sus usuarios. De entre ellos, el que más preocupaba a Shahin era el suicidio, un asunto especialmente sensible después de que, en los últimos 2 años, se hayan conocido varios casos de adolescentes que expresaron a sus asistentes virtuales la intención de poner fin a sus vidas. En febrero de 2024, Sue Satzer III, un adolescente de Florida de 14 años, se quitó la vida tras mantener durante meses conversaciones íntimas con un chatbot de la empresa Character. EA que imitaba a un personaje de Juego de Tronos, y con el que el chico mantenía un vínculo emocional. Los últimos mensajes intercambiados, según la demanda interpuesta por su familia, son inquietantes, y si te dijera que podría ir a casa ahora mismo, escribió el joven. Por favor hazlo, mi dulce rey, respondió el bot. Ese mismo día, su madre encontró el cuerpo de Sue en su domicilio. Fue el primer caso conocido, pero luego vinieron más. En abril de 2025, Adam Wren, un adolescente californiano de 16 años, también se suicidó después de confiar sus pensamientos más oscuros a ChatGPT. El chatbot de OpenAI le había respondido a sus planes suicidas cosas como: gracias por ser sincero al respecto. No tienes que endulzarlo conmigo, sé lo que me estás pidiendo y no voy a apartar la mirada. Estos casos, que han derivado en demandas judiciales sin precedentes contra las empresas desarrolladoras, ilustran una realidad preocupante. Cada vez más jóvenes en situación de vulnerabilidad emocional recurren a la inteligencia artificial como confidentes de sus pensamientos más desesperados, a menudo con consecuencias fatales. Montero destaca a Cinth que los sistemas actuales funcionan más como un amigo que practica la escucha activa y que la tecnología añade filtros que bloquean sugerencias de riesgo.
Además, aporta datos alentadores. Los suicidios en España descendieron en 2024 a 3.846 casos, una disminución estadísticamente significativa con un 95% de confianza que sugiere que algo empieza a cambiar. El mes pasado, el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos consolidados de suicidios registrados el año pasado y, como afirma Montero, la cifra representaba un 6,6% menos que en 2023, cuando se produjeron 4.116. Además, el dato subraya la tendencia a la baja. En 2022, el número de casos fue de 4.227. Una llamada de atención. Que una persona llegue a confiar sus pensamientos suicidas únicamente a una IA muestra hasta qué punto persisten el aislamiento emocional y la debilidad de las redes de apoyo en nuestra sociedad, reflexiona Bernardo. Refleja un proceso de deshumanización de los vínculos, donde el miedo al estigma o la falta de recursos accesibles hace que una persona se sienta más segura con un asistente virtual que con un amigo, un familiar o un profesional. Para la psicóloga, esto más que algo inevitable, debería entenderse como una llamada de atención. Necesitamos reforzar los espacios humanos de escucha y apoyo, de modo que nadie tenga que volcar su sufrimiento más profundo en una máquina porque no encuentra dónde hacerlo en la vida real. Montero destaca a Zinc que los sistemas actuales funcionan más como un amigo que practica la escucha activa y que la tecnología añade filtros que bloquean sugerencias de riesgo. Además, aporta datos alentadores. Los suicidios en España descendieron en 2024 a 3.846 casos, una disminución estadísticamente significativa con un 95% de confianza que sugiere que algo empieza a cambiar. El mes pasado, el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos consolidados de suicidios registrados el año pasado y, como afirma Montero, la cifra representaba un 6,6% menos que en 2023, cuando se produjeron 4.116. Además, el dato subraya la tendencia a la baja. En 2022, el número de casos fue de 4.227. Una llamada de atención. Que una persona llegue a confiar sus pensamientos suicidas únicamente a una IA muestra hasta qué punto persisten el aislamiento emocional y la debilidad de las redes de apoyo en nuestra sociedad, reflexiona Bernardo. Refleja un proceso de deshumanización de los vínculos, donde el miedo al estigma o la falta de recursos accesibles hace que una persona se sienta más segura con un asistente virtual que con un amigo, un familiar o un profesional. Para la psicóloga, esto más que algo inevitable, debería entenderse como una llamada de atención. Necesitamos reforzar los espacios humanos de escucha y apoyo, de modo que nadie tenga que volcar su sufrimiento más profundo en una máquina porque no encuentra dónde hacerlo en la vida real.